El reto principal fue que lo hicimos en una temporada del año en donde no había sol, ¿no? Estaba nublado. Y finalmente, cuando no pudimos mover las fechas de grabación, tuvimos que ir con lo que teníamos, ¿no? Que era un clima pues bastante feíto, con amenaza de lluvia y todo este rollo. Entonces había que construir esa atmósfera con iluminación artificial y no solo sol, había muchos momentos, ¿no? Lo que hice, digamos, pues utilicé otros diferentes tipos de técnicas, ¿no? O sea, bloquear completamente, si salía el sol, o sea, no podía estropear el plano en ese momento. Entonces decidimos trabajar exclusivamente con luz artificial, lo cual fue un reto, ¿no? Bastante interesante, porque había que mantener la continuidad, ¿no? De alguna manera. Porque el corto, perdón, tiene una narrativa que considero minimalista, pero muy profunda, ¿no? Entonces había que ser muy sutil con los cambios en el tiempo, pero que se distinguiera, ¿no? Que se sintiera en 10 minutos todo un día, ¿no? 8 horas. También Jordi me parece que es un director que tiene una idea muy clara de lo que quiere contar y cómo lo quiere contar. Y pues el trabajo mutuo fue de confianza, ¿no? De confiar lo que cómo cada uno quería narrar con sus herramientas la historia. Y bueno, hubo muchas propuestas, ¿no? que dejamos en la mesa, pero que ese trabajo de preproducción, pues a mí me parece que fue bastante importante para lograr los resultados que tenemos, ¿no? Que logramos. Seguimos la conversación con Jordi Capó, pero antes les recuerdo que tenemos Facebook. Escríbanos ahí al Facebook, denos su opinión sobre Firmes, la película de Jordi Capó. Jordi, tu película es blanco y negro. ¿Fue filmada en celuloide o es lo que llaman ahora cine electrónico? Es video digital, sí, cine electrónico. Se utilizó una cámara HD con en este caso con un adaptador que nos permitía utilizar lentes de cine. Entonces nos daba ese aspecto muy cinematográfico. Tú filmaste o grabaste la imagen original a colores. A color. ¿Pero qué tenías que estar cuidando ya para pensar en el blanco y negro? Pues las pruebas se hicieron siempre quitándole el color para ver cómo reaccionaban los colores. Entonces eso, o sea, ya teníamos muy claro cómo iban a reaccionar los diferentes tonos. Un verde se vuelve un tono diferente de gris que un azul, por ejemplo. Entonces estuvimos probando eso. ¿Y el proceso de sustraer el color ya es un proceso de postproducción? Sí, es en postproducción un proceso digital muy, muy sencillo. Ahora, a nivel fotográfico, volvemos un poco al mismo tema que con la actuación. Es decir, el hecho de narrar en primeros planos. Eso hace que tú tengas, digamos, de una manera muy rigurosa planeado qué es lo que estás tratando de narrar, ¿no? Exactamente. Como es un corto donde no se habla o sea, los sucesos que podrían ser son pequeños las acciones. Entonces yo sentía que visualmente ahí es donde debía tener fuerza. Entonces hicimos muchísimas pruebas previas de fotografía, casi, o sea, plano por plano, cómo iba a ser el ángulo, cómo iba a ser, qué tan fuera de foco iba a estar, todo. O sea, hicimos muchas pruebas previas. Ya vimos tu cortometraje. ¿Cuáles de esas imágenes fueron construidas en la postproducción y cuáles de esas imágenes son de los días de rodaje? ¿Cuántos días de rodaje tuviste? Fueron 4 días de rodaje y uno más en foro, nada más con el mosquito, sí. Y pues nada fue En postproducción. En postproducción, todo fue ahí en el momento. Se hizo algo de postproducción para algunas tomas del mosquito, algunos defectos, por ejemplo, las armas en ciertos close-ups no se veían reales, entonces se detallaron ahí con efectos especiales en postproducción. Como dicen ahora, las photoshopeaste.
exactamente. Sí. Oye, Jordi, específicamente también desde el punto de vista de la fotografía, el asunto de la continuidad de la luz, pero una continuidad que al mismo tiempo tiene que dar la impresión de que transcurre el tiempo. Cuéntanos un poco de esta dificultad de hacer un rodaje de 5 días donde prácticamente toda la escena son unas cuantas horas, ¿no? Igual, o sea, se preparó o sea, tuvimos un plan de rodaje muy detallado en donde teníamos muy claro cómo iba a verse el plano, a qué hora del día era en la película y a qué hora del día era en el rodaje. Entonces, O sea, sí hiciste ese trabajo de como prever dentro de la historia en qué momento está ocurriendo y cuánto tiempo pasa dentro de la historia. eh, han de ser horas, Horas. unas cuantas horas. Creo que se siente así como horas, lo que dura normalmente un evento de estos oficiales. Y entonces, eso, desde el punto de vista del rodaje, ¿qué implicaba ir haciendo? Prepararnos previamente y, por ejemplo, todas las tomas todas las tomas iniciales se grabaron en las primeras horas del día y conforme avanzaba el día, pues nos íbamos a los momentos en donde, por ejemplo, a mediodía sabíamos que íbamos a grabar los momentos en el que el soldado sentía el calor encima, el sol encima. Jordi, eres un director que constantemente se asoma ahí al ocular a verificar la composición del plano, el encuadre, etcétera. Creo que sí. Sí, estabas en todo momento. Sí, sí. Sí, o sea, tengo ideas muy específicas de cómo me gustaría que se viera, pero al mismo tiempo creo que permito la colaboración. O sea, me gusta que cosas sucedan durante el rodaje, que tal vez, nuevas ideas que tal vez puedan mejorar el cortometraje. Y que tú las puedas incorporar. Exacto. Nos vamos a ir a una pausa más y volvemos en unos momentos.